Buenas noches, mi nombre es Carlos Javier Pérez Sánchez, estudiante de la tecnología en sistemas agroforestales. A continuación me permito socializar el tema seleccionado en el grupo de trabajo. Pues el grupo de trabajo estimamos conveniente trabajar el tema de la corrupción, y a partir de ello conceptualizo de que la corrupción es uno de los factores o una de las acciones que ha azotado a nuestro país. Nuestro país hoy se encuentra con una población del más de 50% con necesidades básicas insatisfechas. Y esas necesidades básicas insatisfechas nace a raíz de que las poblaciones más retiradas a las grandes ciudades donde están los grandes mandos son azotadas por el Estado, son muy pocas visitadas. El Estado tiene una gran ausencia hacia estas comunidades, y lo agravante es de que lo poco que se destina para el desarrollo o para pensar en el bienestar de estas comunidades, los grandes políticos, los grandes líderes toman parte o en su totalidad de dichos recursos, y sin importar, digamos, el daño o el perjuicio que le están haciendo a ciertas personas. Siempre y cuando nuestro país no cambie de dirigentes políticos o no se cambie de cultura política, estoy convencido de que la corrupción continuará. Y el otro agravante es de que estamos en un país tan corrupto que el Estado se da cuenta quiénes son los promotores de la corrupción, y esos procesos quedan inmunes. Entonces, si el mismo Estado, si el mismo Senado, quien elabora las leyes para condenar o para castigar a los corruptos, ellos mismos se encargan en generar la corrupción, pues ¿qué se espera, no es cierto? ¿Qué se espera el resto del personal que está por debajo de la jerarquía de ellos? Entonces el Estado a futuro tendrá que empezar a concientizar o a diseñar un sistema diferente al que hoy predomina, donde no haya cabida para la corrupción. Siempre y cuando la corrupción exista, pues nuestro país siempre va a tener una desigualdad social, una desigualdad económica. La corrupción ha llegado hasta tal punto de que la gente ya perdió la ética, ya perdió la moral, ya perdió el respeto hacia los demás. Ya quedarle mal a la sociedad, bien sea de palabra, bien sea de compromisos, para la sociedad, para los grandes mandos, no significa nada. Entonces, desde ese punto de vista, consideramos que al país lo tiene azotado es el tema de corrupción. Pero ¿cómo vamos nosotros o cómo se va a controlar la corrupción si los que generan las leyes, reitero, son los que principalmente inician la corrupción que esperamos del personal de ahí hacia abajo? Entonces, si la cabeza está débil, si la cabeza empieza a meter al resto del cuerpo o al resto de sus extremidades por caminos diferentes, por caminos perjudiciales, pues el cuerpo es inducido, digamos, por el pensamiento. Entonces, si la cabeza, que es el Senado, es corrupta, ¿qué se le está demostrando al resto de la población, al resto de los habitantes, ¿no es cierto? Entonces, desde ese punto de vista, creemos que la corrupción no se acabará si continuamos con el sistema que hoy está estructurado. Para acabar con ese sistema de la corrupción es necesario, y de obligación quizás, de que se diseñen otros sistemas, de que se cambie, digamos, el castigo de la ley colombiana. La forma de castigar del colombiano o en nuestro país es un castigo muy flexible. Colombia tiene miles de leyes acumuladas, y esas leyes están en el papel, pero pasarlas del papel a la realidad es difícil, y mucho más cuando se trata, digamos, de recursos económicos.
Eh, Hoy se cometen fraudes, llámese el quien se llame, y ese fraude o acto, ese acto desacordado, ese acto antiético de tomar los recursos que son de un bien común para un bien particular, el Estado se da cuenta y absolutamente no pasa nada. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros los colombianos para incidir en que esos procesos, esas acciones corruptas, esos hechos que van en contra del desarrollo de los colombianos sean castigados, sean judicializados? Si no tenemos una herramienta, no tenemos una rama, no tenemos estrategia, ¿cómo hacer que estas personas que a diario cometen barbaries con los recursos que nos pertenecen a todos los colombianos, no haya una forma como castigarlo, una forma como judicializarlo? Entonces hay muchas brechas sueltas por las cuales no permite que haya un control hacia el castigo de los corruptos en Colombia. Muchas gracias.